Libro de Mateo, capítulo 4, verso 18. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Quisiera orar con usted para que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí donde estamos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, queremos una vez más acercarnos a tu presencia para suplicarte que nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra resplandezca en cada corazón en esta tarde y tu llamado sea, Señor, en lo más profundo de nuestro ser a cada uno de los que estamos aquí y de los que estamos oyendo tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tomar asiento, por favor, y le voy a suplicar que estemos atentos a la palabra del Señor. Quiero meditar en esta tarde con el título: venid en pos de mí. Este es un llamado que Jesús le hace a estos hombres pescadores. Primeramente quiero decir que no fue casualidad que Jesús fuera a ese lugar llamado Galilea. Galilea significa un círculo pagano. Ese es el significado del nombre de esa ciudad. Y aquel tiempo Galilea era una tierra de campesinos, una tierra de pescadores. Era considerado un pueblo marginado y oprimido. No era una gran ciudad, sino tal vez una de las más insignificantes y menospreciadas por los judíos de aquel tiempo, especialmente por aquellos que vivían en Jerusalén. Jerusalén era considerada la ciudad más importante de aquel tiempo y el centro religioso más relevante de aquellos días. Sin embargo, Jesús, cuando va a buscar a sus discípulos, aquellos que iban a seguirle a Él, aquellos a quienes Él les iba a enseñar la palabra de Dios, no se fue a Jerusalén, no se fue a las mejores escuelas rabínicas que había aquel tiempo, donde preparaban a los religiosos, los fariseos, los escribas, como muchas veces hemos leído y escuchado acerca de la palabra de Dios, sino que Jesús se fue a ese lugar llamado Galilea, que también era una ciudad donde había una mezcla de judíos con pueblos de otras naciones. Galilea era una ciudad portuaria y era una ciudad muy comercial. Así que a ese lugar llegaba toda clase de gente y de diferentes lugares. Y entonces en ese movimiento muchos paganos, es decir, hombres, mujeres que vivían en pueblos que no eran del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, venían y se establecían en esos lugares y comenzaban a mezclarse, a tener familia con los judíos. Pero los que vivían en otros lugares menospreciaban a los que vivían ahí en esos lugares, porque para ellos era algo abominable que un judío se mezcle con personas de otros pueblos. Así es que menospreciaban a la gente de aquel lugar, los tenían en poco. Pero me gusta lo que Jesús hace, que no se fue a Jerusalén a buscar a gente idónea para que le siga, sino que fue a ese lugar menospreciado,
a ese lugar que tal vez no significaba nada para la gente de aquel tiempo, los religiosos, los eruditos. Pero Jesús fue a ese lugar llamado Galilea a buscar a aquellos que iban a transformar el mundo con el evangelio de su palabra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Expresiones como, por ejemplo, no son galileos todos estos que hablan. Son expresiones de menosprecio, son expresiones de poco valor hacia los discípulos que estaban predicando ya años más adelante, y cuando la gente los oía hablar, ellos decían, no son galileos. Es como decir, no son de Coyique, como tal vez muchos de nosotros pensamos. Coyique es un pueblo, parece ser insignificante, donde hay mucha tierra, donde hay mucho polvo, hay mucha pobreza por todo lado, hay mucha delincuencia, hay muchos pandilleros, etcétera. Yo no creo que el Señor haya puesto su mirada en ese lugar, tal vez podemos pensar, pero quiero decirte en esta tarde, si tú estás aquí en ese lugar, es porque el Señor ha puesto sus ojos en ti, y cree que el Señor no te va a dejar. Gloria a Dios. Porque a veces, hermanos y amigos, nos podemos sentir menospreciados porque tal vez no vivimos en Miraflores, no vivimos en San Isidro, no vivimos en esos lugares light, como dicen, y estamos aquí en un barrio de Coyique. Pero creo yo que de Coyique puede Dios hacer grandes cosas. Puede levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios, hombres y mujeres que pueden transformar a Lima y al Perú. A su nombre, gloria al Señor. Y a veces nos sentimos menospreciados tal vez por nuestro nivel social, nuestro nivel económico, y pensamos que de repente pues no valemos mucho, ¿verdad? Pero el Señor vive con los humildes. El Señor camina con la gente sencilla. Alabado sea Cristo, aleluya. El Señor es grande, pero camina con los humildes, con los pequeñitos, con los que dicen, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Me pongo en tus manos, aleluya. Da un aplauso a Jesucristo. Así que, mi amado hermano y amigo, siéntase usted dichoso, dichosa de estar en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque no es casualidad, ni tampoco es porque alguien te invitó, o tal vez viniste de mala gana por cumplir. Aún así, a pesar de esa actitud, Dios te ha movido para que estés aquí en ese lugar. Y no es casualidad. Dios quiere hacer algo grande con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer, aleluya. Pero lo importante es que tú obedezcas el llamado que el Señor le hizo a estos hombres, diciéndole, venid en pos de mí. Alabado sea Cristo, hermanos. Así que Jesús se fue a ese lugar llamado Galilea, y ahí lo primero que vio fue a estos dos hombres, rudos, toscos tal vez en su hablar, en su trato, como son a veces los pescadores, ¿no, hermano Malaquías? Usted que ha vivido, usted que es un hombre de pesca, sabe, allá en Pico a veces son un poco rudos, ¿verdad? Por el mismo trabajo. Y así era. Y entonces, cuando Jesús pasa por el mar de Galilea, observa a uno llamado Simón, que luego el Señor le cambió por el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, que estaban echando la red en el mar porque eran hombres de pesca. Y luego pasó más adelante, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Me preguntaba por qué Jesús puso su mirada en estos hombres para que sean sus discípulos. Jesús no era cualquier persona. Jesús era y es Dios que se manifestó en carne. Cuando dicen amén, hermano. Así que no estamos hablando de un hombre común. Y Jesús conocía la vida y el corazón de estos hombres. Y uno puede pensar que tal vez estos hombres eran los más idóneos, los más intelectuales, los más elocuentes, quizás los más entendidos, los más sabios, los más preparados, o tal vez los únicos que podían impactar con el evangelio del Señor a los demás pueblos, porque el Señor quería usarlo a estos hombres. O quizás podemos pensar que tal vez estos hombres eran los más perfectos, porque el Señor
no creo que se vaya a equivocar al escoger a estos hombres. Pero quiero decirte, por el contrario, estos hombres no eran perfectos. Es más, dice que eran hombres sin letra y del vulgo. Quiere decir que era gente analfabeta y gente del populacho. Así es el significado de esa palabra, sin letra y vulgo. Su significado es que eran gente que no tenían estudio y que eran gente del populacho. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero el Señor los escogió, y Jesús, al escoger a estos hombres, rompe todo paradigma mental que muchas veces nosotros también tenemos y que impide que nosotros alcancemos el propósito y el llamado que el Señor tiene para nuestra vida. Normalmente un maestro de la talla de Jesús escogería pues personas idóneas, ¿verdad? Es como si usted, por ejemplo, es entrenador, hablando a los varones, de un equipo de fútbol. Usted quiere presentarse a un campeonato, usted no va a escoger pues a cualquiera, usted va a escoger los mejores, ¿verdad? Como hacen los equipos de fútbol que invierten millonadas de dólares para comprar los mejores jugadores porque quieren campeonar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y Jesús, hermano, cuando escoge estos hombres, no los escoge porque sean perfectos, porque sean los más idóneos. No, mi hermano mío, sino que, como dice la palabra de Dios, que pues mirad, hermanos, que vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. ¿Sabe qué? El Señor no escogió lo mejor que había aquel tiempo, escogió lo peor. Aleluya. Para que ellos sepan y la gente sepa que en las manos de Dios lo vil, lo menospreciado, lo necio es más fuerte, es más sabio, más entendido que el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Un aplauso a Jesús fuerte. Así que la única limitación muchas veces está en nuestra mente, porque a veces decimos, pero yo qué voy a hacer para el Señor. ¿Yo cómo voy a poder cambiar mi vida si yo soy de lo peor? Tanta maldad que he hecho, tanta injusticia que he cometido. Yo no creo que Dios me pueda llamar a mí si estoy tan sucio por mi maldad, si soy desobediente, si soy rebelde, si caigo una y otra vez. Ya no creo que Dios tenga tanta paciencia conmigo. Pero quiero decirte, mi hermano, mi amigo, que Dios es un Dios grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Un aplauso al Señor. Y hermano mío, si pudiéramos estudiar la vida de cada uno de los discípulos que el Señor escogió, más de uno nos sorprenderíamos, nos identificaríamos tal vez con cada uno de ellos. Pedro, por ejemplo, cuyo nombre era Simón. Simón significa una caña arrastrada por el viento, y eso significa que era un hombre inestable. Era alguien que un día estaba bien y al otro día estaba mal. Un día estaba recontra animado, al otro día estaba desanimado. Como dice la Biblia, un día estaba en el espíritu y otro día estaba en la carne. Alabado sea Cristo. ¿Y cuántos somos así tal vez? Que somos inestables. Decimos, sí, ahora sí voy a seguir al Señor, ahora sí voy a entregarle mi vida, pero al día siguiente viene en la mañana y estamos desanimados. No sabemos si somos del planeta Tierra o de otro planeta, pero lo cierto es que así somos fluctuantes. Pero a pesar de todo, el Señor escogió a Pedro. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? A su nombre, hermanos. Y dice la palabra que este hombre llamado Simón o Pedro, cuando el Señor una vez dijo que iba a ser sacrificado, iba a ser menospreciado, iba a ser crucificado, dice que Simón Pedro, hermanos, se acercó, aleluya, perdón, gloria al nombre del Señor. A su nombre, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Amén, amén, amén. No
no se distraiga. Estamos aquí, ¿verdad? Continuamos, no se distraiga. Gloria al nombre del Señor. Así que el Señor le comienza a decir a sus discípulos que iba a ser azotado, iba a ser crucificado y que iba a morir en la cruz del Calvario. Y Pedro se le acerca aparte y le dice: Señor, no permitas que te pase eso. Y el Señor le reprende y dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Este mismo Simón Pedro fue el que, cuando iban a capturar al Señor, cogió su espada o su chaveta que llevaba ahí escondido y le cortó la oreja a uno que venía a capturar al Señor. Eso habla de su carácter violento. Este era un hombre, hermano, que no tenía dominio propio. Era un hombre que reaccionaba con ira, con cólera. Era un hombre vengativo, usted se imagina, y encima que era fluctuante. Pero así el Señor lo escogió. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y para colmo, usted se da cuenta que se ha leído la historia que este Simón Pedro negó al Señor. ¿Cuántas veces? ¿Alguien se acuerda? 3 veces lo negó. Lo negó, dijo: no lo conozco. Y la última vez que negó dijo: maldigo el camino. Imagínense que maldijo el camino. Imagínense un hombre que había caminado con Jesús 3 años, que había escuchado las palabras poderosas que Jesús enseñaba, que había sido testigo de los milagros más extraordinarios que jamás se hayan contado. Es más, era un hombre que había, hermano, caminado, había comido con el Señor. Era un hombre que había estado 3 años cerca del Señor y ahora dice que no lo conoce. ¿Usted se imagina cómo puede sentirse el Señor ante esa actitud de este hombre? Pero a pesar de todo, el Señor lo escogió. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesús? Por eso le digo que cuando Jesús escogió a estos hombres, no vio que eran los más perfectos, los más idóneos, eran los peores, hermano. Pero gloria al nombre del Señor. En esos 3 años que Pedro caminó con Jesús, este hombre fue transformado, fue hecho una nueva criatura. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Un aplauso a Jesús. Andrés, su hermano, era un incrédulo. ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba caminando a cierto lugar y llegó a un punto donde ya habían caminado 3 días y la gente no había comido? Y entonces le dijeron: Señor, despide a esta gente para que vayan a comer pan por ahí. Y el Señor dijo: no, ustedes dejan de comer ustedes. Entonces un niño se acerca con sus panes y sus pescados y se lo da justamente a Andrés, y Andrés lo lleva al Señor y dice: Señor, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces, pero dice: ¿pero qué es esto para tantos? En otras palabras, ¿qué se puede hacer con esto? Es muy poco, no va a alcanzar, no se puede hacer nada, de nada sirve. Era un hombre incrédulo, pero a pesar de todo, el Señor lo había escogido. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Luego vemos un poco la vida de Juan y Jacobo, 2 hermanos. Estos hermanos eran interesados porque en un momento en el pasaje de la Biblia vemos que le preguntan al Señor si le podían pedir algo, y el Señor dice: ¿qué cosa quiere? Que cuando estés en tu reino, los 2 estemos sentados, uno al lado de tuyo y el otro al otro lado. Imagínense, ya estaban buscando ¿qué cosa? Posición. Y no solamente eso, sino que también eran hombres violentos y vengativos. Cuando Jesús le dijo: vayan a tal lugar y pidan para que me den lo necesario, porque yo estoy yendo hacia Jerusalén. Y entonces dice: llevaron a la ciudad de los samaritanos, y los samaritanos no querían recibirlo, lo rechazaron, y entonces no lo aceptaron. Y cuando regresan a Jesús le dicen: Señor, ¿qué hacemos? Pedimos fuego del cielo para que los consuma y se mueran todos de una vez. Imagínense ese carácter vengativo que tenían estos hombres. Por eso Jesús le llamaba a estos hombres hijos del trueno, por su carácter. Eran hombres vengativos, hermano. ¿Y cuántos hay aquí así? Todos son santos, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Todos son tranquilos, que cuando el esposo le trata mal son mansas palomas, o viceversa, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay ningún Juan, ningún Jacob. Pero estos hombres eran así, hermano. Pero a pesar que eran así, el Señor puso sus ojos en ellos, como los ha puesto en usted, en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo. Dios ha puesto sus ojos en ti y no te va a soltar.
Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense con estos ejemplos, hermano. ¿Quién escogería? ¿Acaso Jesús no sabía que Judas lo iba a vender? Claro que sí. ¿Acaso Jesús no sabía que Pedro lo iba a negar? Claro que sí. ¿Acaso no conocía el carácter de Juan y de Jacobo? Claro que sí, los conocía. Pero en la mano del Señor, aleluya, lo vil, lo menospreciado, se hace algo valioso, algo poderoso, algo divino, algo grande. Dios hace en la vida de un ser humano que obedece el llamado del Señor. Venid en pos de mí. Ese es el llamado del Señor. ¿Cuándo dan gloria al nombre del Señor? Así que el llamado que el Señor les hace, le dice: vengan en pos de mí. Ese es el primer llamado. No le dijo: hey, sigan una nueva religión que voy a formar aquí. Ya no sigan el judaísmo, ya no sigan a los fariseos, a los escribas. Ya no. Ahora vamos a formar una secta, una religión nueva. Eso no fue lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo: vengan en pos de mí. Porque esto no se trata de estar en una religión. Esto no se trata de seguir una religión. Esto no se trata de estar en una secta. Esto se trata de una relación con Jesucristo. Así que esta noche el Señor está llamando a que tú te decidas. No vayas a pensar que hemos venido a traerte una religión nueva y queremos que seas parte de esta religión. Esta no es una religión. Aquí, hermano, lo que enseñamos es lo mismo que Jesús enseñó a sus discípulos, que se trata de tener una relación con Jesús, una comunión de padre a hijo, gloria al Señor, día a día caminar de la mano con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La religión no cambia, la religión no transforma, la religión aburre, cansa, hermano, pero la presencia de Cristo transforma. Aleluya. La presencia de Cristo es maravillosa en nuestra vida y vale la pena seguir al Señor. Aleluya. Venid en pos de mí, le dijo Jesús. Y eso habla de relación. Eso habla de comunión, de una comunión permanente, día a día, gloria al Señor. No es una experiencia que se vive un momento bonito. Como dicen: wow, fui a la iglesia y las canciones, no sé, el ambiente, todo chévere, todo bacán, etcétera, etcétera. Pero salen de esta puerta, se olvidan de la presencia del Señor. No se trata de una experiencia bonita, sino de una relación. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? A su nombre, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Es día a día. Pero tal vez usted me está preguntando: pastor, pero ¿dónde está el Señor para seguirle? Ellos, los discípulos, tenían al Señor físicamente, pero nosotros, ¿dónde está el Señor para seguirle? Hermanos, amigos, la palabra de Dios dice que Jesús resucitó de entre los muertos y ahora está vivo en espíritu y en verdad. Tú no lo ves, hermano, no lo vas a poder ver, pero si abres tu corazón vas a poder sentir su presencia, porque Él está vivo. Jesús está vivo y está aquí en esta noche. Si tú abres tu corazón, Él está aquí, hermano. Aleluya. Hace 25 a 26 años que yo abrí mi corazón. Mejor dicho, el Señor abrió mi corazón, porque mi corazón estaba cerrado, estaba duro por el pecado. Pero fue la palabra. Cuán importante que usted venga a escuchar la palabra. Aquí no venimos a perder el tiempo. La palabra tiene poder para quebrantar la dureza de nuestro corazón, porque hay corazones duros que todavía no se deciden. Pero esta noche el Señor las va a quebrantar para que obedezcan el llamado de su pastor, de los pastores, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Venid en pos de mí. Ese es el llamado de Jesús. Caminar con Él. Caminar con Él todos los días. Es una experiencia muy maravillosa. Es una experiencia muy bonita, hermano. Cuando tú caminas con Él, aprendes a perdonar. Cuando tú caminas con Él, aprendes a amar. Cuando tú caminas con Él, te vuelves misericordioso, como Él es misericordioso. Cuando tú caminas con Él, te vuelves paciente, como Él es paciente. ¿A cuánto le falta paciencia con los hijos? ¿A cuánto le falta paciencia con el esposo, el esposito?
caminas con Jesús, todo cambia. Y entonces los hijos dirán: mamá, ¿qué te han hecho en la iglesia? No, hijo, a mí no me han hecho nada. Es que estoy caminando con Jesús. Estoy caminando con Jesús. Vengan en pos de mí, dijo Jesús. Cuando tú caminas con Él, aprendes a caminar en amor. Ya no estás renegando todo el día. ¿Cuántos aquí reniegan todo el día? Mejor no levante su mano, porque todos de repente y paran con el hígado en la mano. Gloria a Jesús. Pero cuando caminas con el Señor, ya no hay hígado, sino hay corazón. Fluye palabra de amor. Esa esposa ogra verde como la chicoria se vuelve dulce. Ese hombre que era bien áspero con la mujer se vuelve tratable, se vuelve un caballero. Si antes no cocinaba para la esposa, ahora comienza a cocinar para la esposa. Gloria al nombre del Señor. Pero hay que caminar con Jesús. El llamado es: vengan en pos de mí. Aleluya. Todos los días: pastor, ¿cómo camino con el Señor? ¿Dónde está? Dígame, déjame la dirección de su oficina, pastor. ¿Dónde está el Señor? No necesitas subirte a la punta de este cerro. Jesús está aquí esta noche. Si tú le abres tu corazón, lo vas a tener todos los días. Pero caminas con Él, ¿sabe? Haciendo tres cosas. Orando todos los días. Cuando tú oras, estás caminando con el Señor. Cuando tú meditas la palabra de Dios, ¿cuántos tienen una Biblia en la mano? Mediten en la palabra de Dios. Tú estás caminando con el Señor. Y cuando tú obedeces la palabra, caminas con el Señor. Oración, meditación de la palabra y la obediencia a la palabra, caminas con el Señor. Y lo de Él se te va a pegar. Todo lo de Él se te va a pegar. Aleluya. ¿Cuándo dicen amén? Todo lo de Él se te va a pegar. Aleluya. Y el mundo no te va a traer. Chacalón ya no te va a traer, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. La chicha, la cumbia ya no te va a traer. Ahora te va a traer la palabra de Dios, te va a traer la oración, te va a traer la presencia de Dios. Tus gustos van a cambiar, tus pensamientos van a cambiar. Aleluya. Algo nuevo Dios hará en ti cuando tú aprendes a caminar con Él. ¿Y cuántos aquí quieren caminar con el Señor? Porque el Señor le dice: venid en pos de mí, y dice: y os haré. Él asume la responsabilidad de tomar nuestra vida y hacer en nosotros una obra maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Eso habla de una transformación, de un cambio radical en nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, ese apóstol o discípulo llamado Simón, ahora el Señor le cambia por el nombre de Pedro. ¿Sabe qué significa Pedro? Significa roca. Es decir, que ahora era un hombre estable, era un hombre firme. Ya no estaba en dos pensamientos, que sí, que no, sino ahora dice: Señor, aunque me cueste la vida, yo te voy a seguir, porque aprendió a caminar con el Señor Jesucristo. Obedeció el llamado de Jesús. Y ahora en el día de Pentecostés, cuando estaban toda la gente reunida, dice la Biblia que Pedro se levantó en pie y sin temor comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo. Ese hombre que había negado a Cristo ahora estaba confesando a Jesús con su boca, proclamando el evangelio sin temor a que lo matasen. Hermano, la presencia de Dios quita el temor de nuestro corazón, quita la cobardía de nuestro corazón, quita el miedo. La presencia de Cristo quita el miedo de nuestro corazón. ¿Cuándo dan gloria al Señor? En ese contexto que estamos viviendo de la pandemia, es natural que el temor toque la puerta de nuestro corazón. Si no caminamos con el Señor, el temor nos va a atormentar, nos va a destruir. Y vamos a estar estresados, angustiados, nos va a dar depresión, ansiedad y todas esas enfermedades psicosomáticas. Pero si caminamos con el Señor, el temor se va a desaparecer. Cuando dicen amén, serás fuerte, aleluya. Serás un hombre valiente, una mujer valiente, porque estás caminando con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Este hombre
que era violento, llamado Juan, que era vengativo, que quiso pedir que descendiera fuego del cielo y matase toda una ciudad porque no la atendieron. Ahora, cuando escribe una de sus cartas o varias de sus cartas, en todas sus cartas siempre usa esta expresión: hijitos míos. Esas palabras son palabras de un corazón transformado. Ya no era el áspero, el tosco, el vengativo, el que quería fuego del cielo, sino que ahora era un tierno y amoroso Padre espiritual. Cuando dice gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted trató a sus hijos así? Hijitos míos. ¿Cuándo fue? Hace muchos siglos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Porque nos falta ser transformados en nuestro corazón, nuestro carácter. Necesita, hermano, ponernos en las manos de nuestro Dios todopoderoso. A su nombre, hermanos. Así que Jesús escogió a estos hombres, los llamó y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Y sabe qué hicieron ellos, hermano? Dice aquí la palabra de Dios que Simón, Pedro y su hermano, dejando al instante las redes, le siguieron. Diga conmigo, le siguieron. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Tuvieron que dejar las redes. No las redes sociales, porque en ese tiempo no había redes sociales. Pero hay muchos aquí que necesitamos dejar las redes sociales para poder seguir al Señor Jesucristo. Porque pasamos a veces 2, 3 horas en el Facebook, en el WhatsApp, en el YouTube y 5 minutos en oración. Necesitamos dejar las redes. Y algo más, algunos necesitan dejar otras cosas, otras amistades, costumbres, hábitos, para ir en pos del Señor. Y dice que Juan y Jacobo, ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Simón, Pedro y su hermano tuvieron que dejar las redes, pero Juan y Jacobo tuvieron que dejar la barca y a su padre. Parece ser que había un lazo muy íntimo con su padre, y que es natural que un hijo pueda tener, pero en ese momento ellos decidieron seguir al Señor. No es que desatendieron a su padre, sino que pusieron en primer lugar el llamado de Dios a su vida. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Porque a veces decimos: yo no voy a la iglesia porque mi esposo todavía no quiere venir. Cuando mi esposo venga, entonces yo voy a venir. No, mi amado hermano, hermana, usted tiene que seguir al Señor, y a sus hijos, su esposo, seguirán a la medida que usted siga caminando el llamado del Señor. ¿Cuándo dan gloria a Jesucristo? Así que tuvieron que dejar, hermano, y cuando ellos dejaron, pues fueron transformados. 3 años caminaron con el Señor. 3 años estuvieron cerca a Cristo. Y en 3 años, hermano, estos hombres fueron transformados totalmente. Pues la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Dios hace de nosotros una nueva criatura en Él. Gloria al Señor. Si nosotros obedecemos el llamado del Señor. Y amados hermanos y amigos, ¿estamos dispuestos a obedecer el llamado que el Señor nos está haciendo? Tenemos que decidirnos, hermanos, no por un día, sino hasta el fin de nuestra existencia. Amén. Estamos decididos. ¿Cómo está nuestra obediencia a estas alturas de este tiempo en que estamos viviendo? Y aquellos que somos cristianos hemos permanecido en ese llamado, hemos permanecido en obediencia a ese llamado, como Pedro lo hemos negado ya tal vez, no 3, sino 10, 20, 30, 50 veces. No importa, si has caído, el Señor es poderoso para perdonarte, para levantarte, porque en Él siempre habrá una nueva oportunidad. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Imagínense cómo se sintió Pedro cuando negó al Señor. Se sintió mal. Dice que lloró amargamente por haber negado al Señor. ¿Y quién no? Pero sabe que Jesús, cuando resucitó, a uno de los que fue primero a buscar fue a Pedro.
Porque Pedro ya había vuelto otra vez a sus andanzas, ya había vuelto otra vez a la pesca. Cuando un día había dejado eso, ahora había vuelto a la pesca. Y Jesús fue una mañana a buscarlo, a perdonarlo, a restaurarlo y a decirle: Pedro, te perdono y sigue adelante. Gloria al nombre del Señor. Y yo creo que el Señor también te está extendiendo una nueva oportunidad esta noche, diciéndote: caíste, muy bien, levántate en el nombre del Señor. Caíste, te perdono, aleluya. Hay misericordia, hay perdón en la presencia del nombre de Jesús. Estos hombres no volvieron a ser los mismos. Y no porque se hayan metido a una religión nueva, sino porque decidieron obedecer el llamado de Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tal vez tú no vas a ser un pescador como Simón o Pedro, de pescador de hombres, de una manera de la cual él fue. Pero algo sí te digo, que si tú sigues al Señor, Dios hará de ti una nueva criatura. Todos los días tenemos que caminar con el Señor. Todos los días tenemos que ir en pos de Él. Tenemos que buscarlo a Él en oración, en la palabra. Todos los días tenemos que ir dejando cosas, como Pablo dice: despójense del viejo hombre, renuévense en su mente y vístanse del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo 25 años a más siguiendo a Cristo. He tenido caídas, he tenido luchas, he tenido pruebas, pero también siempre he tenido la presencia del Señor en mi vida para animarme, para fortalecerme, para levantarme, para perdonarme. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces pensaba que ya para mí ya no hay esperanza, que ya no hay perdón, o que no voy a poder continuar. Pero cada vez que pensaba eso, solamente iba de rodillas a su presencia, y cuando, hermano, estaba orando, la presencia de Dios venía a mi corazón, renovaba mis fuerzas para seguir adelante. Aleluya. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces he pensado que Dios tal vez ya se cansó de mí, ya me desechó, pero hermano, eso es mentira del diablo, porque el Señor, a quien recibe como su hijo, hermano, es su hijo para siempre. Aleluya. Y hermano, Dios ama a sus hijos con amor eterno, con amor perfecto. Pero todavía su voz sigue latente hasta este tiempo, el Señor llamándonos y diciéndonos: vengan en pos de mí. Ese tiempo que estamos viviendo son tiempos difíciles y son los últimos tiempos. Ya los cielos nos están anunciando que Cristo viene pronto a la tierra por su pueblo. En la tierra vemos tantos fenómenos naturales que le llaman, y en el sol, en la luna, estamos viendo hace poco y hace muchos años ya consecutivamente, nos están diciendo, como dice la palabra de Dios, que habrán grandes señales en el sol, en la luna, y en la tierra también va a haber angustia de la gente, porque esas son señales que el Señor viene pronto por su iglesia. Y Él todavía sigue llamando: vengan en pos de mí. Habrá alguien esta noche que le quiera decir: Señor, yo caí, un día estuve en la iglesia, pero hoy, Señor, con tu ayuda, yo decido otra vez encaminarme, yo decido otra vez seguirte. Si alguien en esos días cayó en el pecado otra vez y siente que Dios no le va a perdonar, quiero decirte esta noche que hay perdón. Si te arrepientes, confiesas tu pecado, el Señor te levanta, te restaura, te renueva las fuerzas. Y si el Señor te perdona, ¿quién te podrá acusar? No hay nadie, mis amados hermanos. Así que el Señor esta noche te está llamando a tu corazón. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche, cómo has venido, tal vez con una necesidad, porque todos tenemos necesidades. Somos seres necesitados y necesitamos de Dios. Nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios en nuestro corazón. Todo lo demás viene por añadidura. Así que yo quiero invitarte esta noche a que te pongas de pie.